Mortales, ni un paso atrás. Ya tenemos del otro lado, como lo habíamos anunciado al comienzo, al doctor Mario Lozano. Él es virólogo, bioquímico, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Quilmes y también ex rector, por supuesto, de esa casa de altos estudios y también funcionario del municipio de Quilmes. Es bastante completo el doctor, pero le vamos a dar la bienvenida primero y después vamos a hablar de del informe que ha elaborado. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Nuevamente, ¿no? Ya hemos hablado. Es un abonado el doctor, ya es un amigo de la casa. Bueno, Mario, ahí realmente cuando vi el informe me quedé muy sorprendido, porque la verdad lo estuve repasando un poco y es impresionante la cantidad de datos que hay. De lo que uno desconoce respecto, estamos hablando de la variante Delta, así que Mario, me gustaría que empieces a contarnos, bueno, obviamente, qué te llevó a hacer este informe y también, bueno, en función de qué, ¿no? Imagino, obviamente, por tu profesión, pero está muy interesante. Contémosle un poquito a los vecinos y vecinas de aquí de Florencio Varela sobre este informe, dale. Bueno, fundamentalmente porque hay mucha información en general a la que accedemos y no toda información está sustentada en la evidencia y muchas veces quieren convencernos de que nos dan información y lo que están tratando de hacer es meternos miedo. No hay nada más nazi, más fascista, digamos, que meterle miedo a la gente para lograr que tome la decisión que quiere el que impulsa el mensaje, ¿no? Claro. Lo mejor es que la gente tenga información y a partir de ahí trate de tomar una decisión propia e informada, autónoma e informadamente. Perfecto, clarito. Bien. Y bueno, me parece que es parte del rol de quienes hacemos ciencia, quienes somos universitarios, democratizar el conocimiento de la mejor manera que podamos hacerlo. A veces nos equivocaremos y todo, pero de una manera que podamos hacerlo. Me gustó esa definición, democratizar el conocimiento. Es muy abarcativa, es amplia, está muy buena. Sí, yo creo que es uno de los roles sustanciales que tienen que tener las universidades, que tienen que ir incorporando, como las universidades argentinas tradicionalmente han tenido como roles sustanciales la educación, tanto de grado como posgrado, la investigación científica y tecnológica, lo que llamamos extensión universitaria, y a mí me parece que en este último siglo han aparecido otras actividades sustantivas de las universidades que empezaron a tomar vuelo y que hay que empezar a reconocerlas como tales y incluirlas incluso en los estatutos. Claro. De nuestras universidades y en la forma en que reconocemos a los docentes y a las docentes que las practican. Una de ellas es la democratización del conocimiento, la difusión, lo que llamamos difusión de la ciencia, pero a mí me gusta decirle más eso, ¿no? Porque es así. Sí, tal cual, ni más ni menos. Así que bueno, ahí vi que, como bien lo marcabas, Mario, a veces la información tiene unos intereses creados, pero en este caso es como que la variante Delta, ayúdame vos, es más rápida. ¿Por qué en otros países fue creciente la diseminación por ahí del virus? ¿Por qué en Sudamérica se retrasó? Sí, ¿cuál sería el comportamiento de esta nueva variante, ¿no? Claro. Bueno, lo que se sabe a veces las cosas pasan por algunas causas y otras veces por casualidad. No podemos descartar la casualidad en alguno de los hechos. La variante Delta es muchísimo más contagiosa que las variantes, obviamente que la variante original, pero ya la variante alfa, la beta, la gamma, eran más contagiosas que la variante original, y es evidente que la variante Delta es más contagiosa que estas otras variantes también. Las ha desplazado a todas en el lugar donde ingresó, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en España, entre ellos.
en Israel desplazó a la variante alfa, que era originaria de Gran Bretaña. En Sudáfrica reemplazó a la variante beta, que era incluso más contagiosa que la variante alfa, y que empezó en Sudáfrica. Y en Brasil está desplazando muy activamente a la variante gamma, a la variante que llamamos de Manaus, originaria en Manaus. Que tanto que ya es el 70% de los nuevos casos en Brasil son producidos por la variante Delta. Es un número. Y seguramente va a llegar como llegó en España, como llegó en Estados Unidos o en los distintos países que mencioné, al estar por encima del 90-95% de las cepas que circulan, o sea, las nuevas infecciones, en una abrumadora mayoría van a estar producidas por esta variante, por la variante Delta. Y al ser más contagiosa, el riesgo, si bien no es más letal, no produce una enfermedad más grave, sí produce más enfermedades, más cantidad de enfermedades. O sea, al contagiar a más gente, va a haber más cantidad de enfermos, y al haber más cantidad de enfermos, entonces, si no hay ninguna protección, esa mayor cantidad de enfermos van a producir mayor cantidad de internaciones y mayor cantidad de fallecimientos. Y ese es el problema contra el que nos enfrentamos. O sea, una cepa que es igual de letal que las anteriores, pero mucho más contagiosa. Y la manera que tenemos para enfrentarnos con ella es, por un lado, mantener todas las políticas de cuidado que hemos aprendido con tanto costo durante este año y medio, que es el uso de barbijos, el distanciamiento, el convivir en espacios abiertos, bien ventilados, si no son abiertos, el lavado de manos, digamos, todas estas condiciones que son intervenciones no farmacológicas, que son culturales, que hemos aprendido para evitar la dispersión del virus. Y sumado a eso, la vacunación. Mario, cuanto más vacunamos, no vamos a frenar el aumento de los casos, o solo lo vamos a frenar parcialmente, pero fundamentalmente vamos a evitar los casos más graves. Ahí entonces es lo que decía la ministra de Salud, Carla Bisotti, que no se va a poder contenerlo, ¿no?, al virus. No ha podido ser contenido en ningún país hasta ahora. En Estados Unidos, que tenía una tasa intermedia de vacunación, decimos alta porque es de las más altas, pero todavía no llegó a inmunidad de rebaño, que sería una tasa alta. Es una tasa intermedia de vacunación. Cuando entró la variante Delta, se puede calcular que alrededor del 38% de las personas estaban protegidas contra la variante Delta, y en España, que había cerca de un 30% de personas protegidas, la variante Delta provocó un aumento de casos. Ahora en esos países, eso sucedió hace 2 meses y medio atrás, estamos hablando, ¿no? Ahora esos países tienen un mayor grado de protección. Y en ambos casos, si bien hubo un aumento de casos, los fallecimientos no aumentaron en la misma proporción. Y lo interesante es que en España, por ejemplo, y en otros países europeos pasó lo mismo. Generó un aumento vertiginoso de casos, pero hubo un pico y ahora están disminuyendo los casos. ¿Por qué disminuyen? No es por la vacunación, porque Estados Unidos tiene la misma tasa de vacunación que España, o un poco más incluso, y los casos siguen aumentando. Pero más bien es por el cambio en el comportamiento social. Hay que recordar que Europa está en el verano europeo se relajaron mucho estas condiciones de cuidado, la gente dejó de usar barbijo, hay mucho menos distanciamiento, si bien obviamente como es verano estamos en lugares mejor ventilados en general, pero con menos cantidad de cuidados personales. Y entonces, claro, hubo un aumento vertiginoso de casos que llamó la atención, volvió a provocar un cambio cultural en la gente, volvieron los cuidados y por lo tanto es muy probable que eso haya producido en la disminución de casos que estamos viendo ahora,
a lo que se suma la vacunación, por claro. supuesto. Ahí Dani te hace una pregunta, Mario. Mario, bueno, se supo que hay un caso confirmado, ¿no?, con variante Delta en el distrito de Lanús, ¿no? ¿Cuáles, digamos, las posibilidades de que... leía recién en el informe que dentro hay como un umbral, un porcentaje de si se supera ese umbral, ya después como imparable, ¿no?, el aumento de casos. ¿Cuál es la posibilidad de que en unos meses o por ahí menos tiempo estemos hablando de más casos en nuestro país? Mira, es muy probable que suceda eso. No necesariamente hay un umbral. Yo en el informe puse un umbral del 1% de los casos para poder comparar a todos los países en la misma condición. Pero claro, cuando el número de casos va aumentando porcentualmente, ya después se hace más difícil para el sistema sanitario poder controlar la progresión de la enfermedad. Si nosotros tenemos cientos de casos, podemos hacer una vigilancia sanitaria sobre esos cientos de casos, incluso sobre sus contactos estrechos, que serán multiplicados esos por 4, por 5, no mucho más, lo que implica que vamos a tener miles de casos, a lo sumo, vigilando, y esa vigilancia puede contener el progreso de la enfermedad. Pero cuando tenés decenas de miles de casos producidos por la misma cepa, ya se te escapa por todos lados. Es imposible que el sistema de salud rastree y encuentre a todos los infectados, sobre todo porque muchas personas que se infectan van a desarrollar una enfermedad asintomática, o sea, no van a ni siquiera darse cuenta de que están enfermos, pero van a transmitir el virus igual. Mario, respecto de las vacunas que atacan a esta Delta, ¿no? ¿Cuáles son las que mayor eficacia tienen en este sentido? En lo que se ha visto hasta ahora es que las vacunas que estamos usando en Argentina son muy eficaces contra Delta. Sputnik V es muy eficaz, evita la enfermedad grave en más del 90%. La de Oxford AstraZeneca también en más del 85%. No tenemos datos todavía sobre Sinopharm, pero deben ser, como ocurre con las otras vacunas, números así relativamente altos de protección contra la enfermedad grave. Hay otras vacunas que no producen tanta protección, no generan tanta protección contra la Delta, pero igual terminan siendo útiles su aplicación, como ocurrió en Chile, que están dando la vacuna esta china Sinovac, que es diferente a la que damos nosotros en Argentina, que tiene un índice de protección del 50% contra la cepa original, menos, cerca del 35% contra Delta, y eso hace que sea un poco menos útil, pero por eso en Chile se está pensando en una tercera dosis para reforzar esa inmunidad. En Uruguay, bueno, mi hermano vive allá y a él le aplicaron ya la tercera de Pfizer, la tercera dosis. Sí, vos sabés que a mí me parece que con las vacunas de alta eficiencia, como es Pfizer, como es Sputnik, como es Moderna, o incluso la de Oxford AstraZeneca, no parece tener sentido aplicar una tercera dosis en términos sanitarios, porque si vos ya tenés un 90% de protección contra la enfermedad grave, ¿cuánto vas a tener con la tercera dosis? El 93%, el 94%. No te cambia el panorama sanitario. Y es mucho más útil para una sociedad usar esas vacunas en la gente que no está vacunada. Claro. Hay un dato que me parece más que relevante, el hecho de esta sugerencia o esta referencia que hacer respecto de si no podemos contener los brotes por la variante Delta, en 6 u 8 semanas se van a verificar aumentos. Me parece que ahí está el compromiso, ¿no?, de la población a la cual hacías referencia al inicio de la entrevista respecto de mantener y profundizar los cuidados. Sí, es importantísimo que tomemos conciencia que hay que darle pelea al virus, y la pelea se la damos cuidándonos y cuidando a quienes nos rodean. ¿Por qué tiene el alfabeto griego? Me gustaría saber.
Es una convención nada más. Ajá. Es para, al inicio, en general, una forma de denominar a los virus es por las enfermedades que producen, otra forma es por el lugar donde fueron encontrados, y muchas veces esta segunda forma termina, con algunos virus en particular, termina generando alguna discriminación por la geografía, por el lugar. Claro. Entonces, para evitar estas discriminaciones, esta bien. estigmatización de países o Claro, de lugares, se busca ponerles otros nombres. En este caso se eligió ponerles nombres de letras griegas, pero podría haber sido cualquier los cosa. medios le ponen otro nombre, ¿no? Manaos, ¿no? Claro, le ponen claro. el nombre que quieren. Andina. Entonces, exactamente, sí, sí. Mario, obviamente queremos felicitarte con Dani, porque recuerdo, ahora no recuerdo bien si fue mayo, junio que estuvimos hablando, y ante la pregunta que te hacíamos respecto de para cuándo vos calculabas que podríamos estar un poquito mejor, hiciste referencia a la primavera. Estamos entrando a la primavera y se ha cumplido lo que nos comentabas en aquel momento. ¿Se sigue manteniendo esa premonición? Sí, yo creo que vamos a estar bien. Argentina está al inicio del ingreso de la variante Delta en la misma condición de protección de la población que la que tenía Estados Unidos, o un poquito mejor que la que tenía España incluso, en el momento de ingreso de la variante. O sea, claro, ellos tuvieron hace 2 meses y medio el ingreso de la variante, ¿no? Bueno, ahora estamos en esa misma condición. Mira. Y de hecho, claro, estamos muy cerca del nivel de vacunación de Estados Unidos. Nos falta terminar con algunas dosis, de algunas inyecciones de segunda dosis, pero en Estados Unidos y en Europa tienen un techo. No es porque ellos hayan dejado de vacunar porque no puedan, sino porque les resulta difícil convencer a la población que se vaya a vacunar. Claro. Hay un poco de resistencia, ¿no? Exactamente, hay resistencia, hay movimientos antivacunas muy importantes, que en Argentina son mucho menores, y entonces es probable que nosotros en un mes y medio, empecemos a igualar las tasas de vacunación de estos países y después superarlas, ¿no? Dani te hace otra pregunta, sí, Mario, aprovechándote, por supuesto. Aprovechando la oportunidad que podemos preguntarte, respecto a la vacunación en menores de 18 años, ¿cómo ves, cómo se está desarrollando, ¿no? Ya se está haciendo vacunación a lo que son grupos prioritarios, y cómo se debería avanzar, ¿no? Si los más chiquitos deberían vacunarse, cuáles serían las posibilidades, ¿no? Mira, sí, yo creo que si me pusieran a elegir, a mí me parece que en los adolescentes está bien las vacunas que están dando, que son las de Moderna. Ahora probablemente si llega Pfizer se va a dar también, y si las otras vacunas que estamos adquiriendo, como las cubanas, terminan tanto Abdala como me pasó el nombre de la otra vacuna cubana. Sí. Soberana, ¿no es? No. Soberana 2. Si esas dos vacunas terminan sus ensayos clínicos, que dentro de poco los van a terminar para menores de edad, también se van a poder aplicar. Pero para mí la vacuna más segura en los niños y niñas, en menores de 12 años, son las vacunas a virus inactivados. Es la vacuna Sinopharm, que está haciendo pruebas en chicos de 3 a 12 años. Porque son vacunas que venimos usando hace mucho tiempo. Sabemos mucho de los efectos secundarios que tienen, conocemos la seguridad de esas vacunas, por más que no tengamos el dato de la seguridad a largo plazo de esta vacuna en particular. Sí sabemos de otras vacunas que usan la misma tecnología, y en ese sentido son vacunas muy, muy robustas. Las usamos desde la década del 50 del siglo pasado. La vacuna de Salk contra la poliomielitis usaba una tecnología de virus inactivado. O sea, la venimos usando hace 70 y pico de años. Así que es más que las conocemos, claro. Conocemos mucho de lo que pasa. Pobre los medios hegemónicos, cuando se apruebe la cubana y con la rusa estamos en el horno. ¿No?
Sí. Le va a agarrar un shock anafiláctico, un ataque de alergia grave. Sí. Bueno, Mario, la verdad que un placer como siempre poder conversar con vos y realmente tenemos datos que desconocíamos porque es interesante esto que vos remarcabas de seguir cuidándonos. Me parece que es la única vacuna, ¿no? Posible que podemos... Tenemos dos vacunas entonces, ¿no? Claro. La del cuidado y la de la vacuna en sí. La vacuna en sí. De fútbol no hablamos, ¿no? Porque los cuervos andan más o menos. Por favor. ¿Qué pasa ahí, Mario? Es una desilusión impresionante lo que está pasando. Pero tenés fe todavía. Por supuesto, eso nunca se pierde. Nosotros hemos renacido de nuestras cenizas. Bueno. Más de una vez. Seguro. Somos como el ave fénix. Bueno, Mario, te mandamos un abrazo enorme y muy pronto seguramente estaremos hablando para septiembre por ahí, que ya a ver cómo surge esto de estas 6-8 semanas que vos haces referencia, si mantuvimos o no los cuidados. Bueno, un abrazo. abrazo. Muchas gracias, Dale, Mario. Chao, Hasta hasta luego. pronto.